nada más. En las proliferativas, ya hablamos de la postinfecciosa, la segunda columna ya está. Eso por favor es un resumen, quiero que lo repasen, es lo que hemos hablado. ¿Cuál nos han preguntado? Ya hemos hablado de Berger, la última columna también. ¿Cuál nos han preguntado? Esta, la rápidamente progresiva. La glomerulonefritis rápidamente progresiva o semilunas, esta de acá, es típico de las enfermedades que van a llevar a falla renal. ¿Como cuáles? Lupus, grado 4, lupus 4. Vasculitis tipo Goodpasteur, hacen las semilunas. ¿Cuál es el diagnóstico? Al microscopio óptico, semilunas. ¿Cuál es la clínica? Fracaso renal agudo, que siempre tienes que manejarlo con glurticoides o inmunosupresores, ¿ya? Algo que no les dije, ¿cómo manejas la glomerulonefritis postinfecciosa del niño? Nada, ¿no? Está bien claro, nada. Cede en 2 a 3 semanas. Simplemente observación, ¿ya? Muy bien. La glomerulonefritis mesangiocapilar y la membrana proliferativa, esta de acá, también se asocia a tumores, como ves acá, mieloma, linfoma, se asocia a tumores y a síndrome nefrótico, ¿ya? Entonces, por si acaso, las dos se asocian a tumores. La membrana proliferativa y la membranosa. Ya, por fin terminamos. Eso era lo más álgido. Ahora, ¿qué nos han preguntado en nefropatía diabética? Primera pregunta, examen. Al inicio, el diabético con su nefropatía, ¿cómo está su riñón? ¿Chiquito o grande? Grande. Al inicio el riñón es grande. La nefropatía diabética empieza con riñón grande. Te van a preguntar, ¿cuáles son las causas de falla renal con riñón grande? Diabética al inicio, poliquistosis renal y hidronefrosis. Muy bien. Diabetes, poliquistosis, hidronefrosis. También puede ser amiloidosis, ya, pero mejor esas tres primero. Muy bien. Luego, después de que está grande, se empieza a achicar y empieza a hacer toda la clínica del síndrome nefrótico. ¿Qué nos han preguntado en la glomerulosclerosis diabética? ¿No es cierto? El daño es en el mesangio. Hay proliferación mesangial en la difusa. Y cuando es glomerulosclerosis nodular, pregunta de examen, aparecen los nódulos de Kienzel-Wilson. ¿Cuáles son los datos típicos de la nefropatía diabética nodular? Los nódulos de Kienzel-Wilson. Ahora, acá te pregunto por favor. Aparte de Kienzel-Wilson en la nefropatía diabética, ¿qué otras lesiones en el riñón son típicos del diabético? Necrosis papilar, llamo yo Kienzel-Wilson, y infección urinaria a repetición por E. coli o a veces por Pseudomonas. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades del diabético en el riñón? La glomerulosclerosis nodular o Kienzel-Wilson, la nefropatía diabética, la necrosis papilar o la infección urinaria complicada o recurrente o inclusive la asociada a Pseudomonas. Ya. Eso es todo de diabetes. Se acabó. Los grados también han preguntado. ¿Cuáles son los grados en diabético? 5 grados. En el estadio 1 no hay proteinuria, simplemente el riñón está grande. Filtra más de 150 por minuto. ¿Cuánto es la tasa de filtración normal? ¿Se acuerdan? 120. ¿Y la flujo plasmático renal? 120 por 5. 600. Ah, qué bacán, por 5. Entonces, ¿cuánto es la fracción de filtración? La quinta parte, pues, 20%. O sea, el flujo plasmático es 600, se filtra la quinta parte, o sea, 120, y la fracción es del 20%. Entonces, los tres valores, perfecto. En el estadio 2 ya aparece la microalbuminuria, pero intermitente. Hoy día sí, mañana no, pasado tampoco. Intermitente. En el estadio 3 recién aparece la microalbuminuria persistente. No te olvides. Y es la pregunta de examen. Acá recién arranca el tratamiento con IECA. En el nivel 3, que ya es persistente, como ya es en más de 3 muestras, es marcador de nefropatía y acá se arranca con los IECAs. En el 4 ya hay proteinuria. ¿Qué es proteinuria per se? Más de 300 miligramos en 24 horas. Eso es proteinuria. Pero para que día de rango nefrótico,
3.5 gramos. Pero proteinuria como tal es esta, es lo que quería llegar. Y finalmente, en el estadio 5, ya es falla renal grave, con síndrome nefrótico. Pregunta de examen. A partir del estadio 4, tú ya puedes decir que el riñón está tan fregado como el ojo. La retinopatía arranca en el estadio 4. O al revés, si ves retinopatía, ¿cómo debe estar el riñón? En estadio 4 ya. ¿Dan cuenta? Muy bien. Ahora lo que les dije del lupus, ¿se acuerdan? Las clases de lupus, estas son 5, falta la sexta. La 1 no hay nada, miren chicos, limpia, mínimo cambio. La segunda hay una proliferación mesangial, mira acá. Proliferación mesangial. ¿Se acuerdan? 1 y 2 no se hacía nada. En el 3 aparece la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Segmentaria porque es un pedazo acá y focal porque es menos del 50% del campo. Focal y segmentaria. ¿Está bien? Acá es corticoides. ¿Cuál es el peor grado? El 4. ¿Por qué creen que es el peor? Porque es la difusa global o segmentaria. Todo el riñón, más del 50%, y acá aparecen, algunos han escuchado el asa de alambre. Las lesiones en asa de alambre son del grado 4. Del grado 4. ¿Cómo se trataba acá? Con metilprednisolona y con ciclofosfamida. Este es el peor grado. ¿Cuál es el 5? El nefrótico, ¿no es cierto? Entonces, de que hay aumento marcado, miren, de la membrana basal. Por eso se llama membrano proliferativa. No mesangio proliferativa. Membrano proliferativa. ¿Está bien? Entonces, Doc, ¿tiene que ser 3, 4, 5? No. Del 3 pasa al 4 o del 3 pasa al 5. Depende de la evolución del paciente. ¿Ya? ¿Cuál faltaría acá? El 6, ¿no? Que es la esclerosis total. Muy bien, tanto hemos hablado para pocas preguntas. Pero es importante porque puede que les venga algo. A ver, varón de 60 años con edema en miembro inferior, hematuria de 20 a 30 por campo, proteínas 3 cruces, creatinina en el límite y proteinuria de 2 gramos. ¿Cuál entidad menos probable? De todo lo que está ahí, ¿qué cosa? Esta es una pregunta, igual que la que hicimos de Colombino, en la que tienes que saber el dato para marcarla sin necesidad de saber las claves. Una crioglobulinemia mixta esencial, ¿qué es eso? Una glomerulina focal y segmentaria, eso sí más hemos estudiado. ¿Te da proteinuria? Sí. ¿Te da hematuria? Sí, puede ser. IgA Berger, ¿te da hematuria? Sí. ¿Proteinuria? Sí, también te puede dar, ya dudas, pero puede ser. ¿Vasculitis te puede dar ambas? También. Crioglobulinemia no sé, pero chicos, TB, aprendan, TB no da proteinuria, ese es un dato. Entonces, si tú supieras desde el inicio que TB no da proteinuria, marcabas TB, porque dicen cuál es el menos probable. ¿Ya? Entonces, ahí la clave es TB. No suele dar proteinuria. Porque no vayas a pensar que en el ENAM 2003 te estaban pidiendo que te sepas todas las glomerulonefritis, pues. Ni en el residentado te preguntan. ¿Ya? La lesión histopatológica de la glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿cuál es el dato? Rápidamente, la semiluna. ¿Qué es la semiluna? Proliferación extracapilar. Perfecto. O de la cápsula de Bowman. Mujer de 40 años, presión normal, náuseas, vómitos y confusa. Una mujer de 40, náuseas, vómitos y confusa. ¿Qué ha pasado? O sea, tienen 8, ya está. Riñón pequeño, ya está. ¿Qué cosa es? Falla renal crónica. ¿Cuál es la causa más frecuente de falla renal crónica? Diabetes, perfecto. Pero te pregunto, ¿con riñón pequeño? Claro, muy bien. Entonces, tú no puedes distinguir. En 40 años, yo marcaría diabetes solamente si es diabetes tipo 1. ¿Cómo en 40 años voy a hacer nefropatía con diabetes tipo 2? Si me diagnosticaron a los 30, ¿me entienden? Salvo que tengas diabetes tipo 2 desde los 15 años, ¿no? Pero tienes diabetes tipo 1, tu falla renal se hace en 15 a 20 años. O sea, a los 25, 30 ya estás con tu falla renal. ¿Me entienden? Entonces, para que hagas falla renal con diabetes, a los 40 tiene que ser tipo 1. Es válida la clave. Pero el ENAM da clave glomerulonefritis primaria, lo cual no está mal. ¿Por qué, chicos? Porque dice riñón pequeño. ¿Cómo debería ser la nefropatía del diabético? Grande, al inicio al menos.
después normal y al final pequeño. Entonces, por favor, esta es una pregunta tipo ENAM, o sea, cero criterio, pero tienen que adecuarse a las circunstancias. Glomerulitis primaria, ¿ya? No, sí, hay muchas preguntas, van a ver. ¿Se acuerdan del arañazo de gato? No tenían nada de arañazo de gato. Y era claro, arañazo de gato. O sea, son preguntas que las hacen así, se les ocurre ese rato y las ponen. No, verdad, no voy a grabar esto. Yo he visto, yo entraba a mi facultad, a la escuela, y me mostraban cómo hacían sus preguntas del ENAM. Tenían sus banquitos, esos que compramos de Alvarado, que ni siquiera es médico, y ahí están las preguntas. De ahí mandan sus preguntas, al menos en mi universidad, no sé cómo manejar eso. Obviamente no todas, ¿no? Pero me refiero a que la comisión es tan pequeñita que no le ponen punch. En cambio, en el residentado sí se juntan varios, se leen libros. Por eso digo, la calidad del ENAM, al menos en esos años, era baja. ¿Ya? Muy bien. En las lesiones glomerulares inmunológicas, ¿ya? Glomérulo, lesión inmunológica. La localización de anticuerpos en el espacio subepitelial, ¿qué te va a generar? Cuando esté en el subepitelio, ¿qué cosa crees? ¿Qué proliferación? ¿Mesangial, epitelial, proteinuria masiva? A ver. ¿Leucocitos dónde infiltra? ¿En el endotelio o en el mesangio? ¿Sí o no? Leucocitos. ¿Hematuria qué debe haber para hematuria? Alteración en los capilares, o sea, no en el epitelio. ¿Proteinuria dónde tiene que estar el daño? En la membrana basal, en la membrana basal, muy bien. Proliferación epitelial, ahí está. Si el anticuerpo está en el subepitelio, va a haber proliferación epitelial. Y si está en el mesangio, va a haber proliferación mesangial. Entonces la clave ahí es la D, proliferación epitelial, por favor. No mesangial. No, esta es la estrellita, se ha bajado. Epitelial. Porque el anticuerpo está en el subepitelio. ¿Ya? Mujer de 28 años acude por cuadro agudo de artralgias, fiebre, náuseas, vómitos, ¿ya? Edema, presión alta, tranquilo, no te dice nada ahorita. Porque ¿cómo haz clínica? Una chica con hipertensión, no, sí puedo hacer clínica. Una chiquilla con artralgias y hipertensión, eso ya es medicina para reumática, ¿sí o no? Para lupus, ¿sí o no? Pero bueno, ya dejemos que salte. Orina de 3 cruces, ya estás en el riñón, ya estás más cerca. Abundantes glóbulos rojos crenados, ya te está gritando que el riñón está nefrítico. Cilindros hemáticos, ya está. Leucocitario, está inflamado. Y granulosos, ya, el riñón está mal. Urea 80 es obvio, creatinina 3 es obvio. Hasta ahorita no me dice nada de lupus. ¿Dónde está el dato? C13 y 4 bajos. Entonces, esto es típico de la nefropatía lúpica, porque se consume el complemento. Entonces, lo más probable es nefritis lúpica. Obviamente no vas a marcar ni pielo, ni nefrótico, ni tubo. Está fácil la clave, pero si te pondrían otras nefritis, te pueden confundir. Por ejemplo, la nefritis por estreptococo también baja el complemento, pero no hay antecedente de infección. La causa más frecuente de nefrótico, ¿cuál es? ¿En niños? Cambios mínimos, muy bien. La neoplasia maligna más frecuente de riñón, bueno, esta es una aislada, ¿no? Células claras, muy bien. Esa es la causa, esa es neo. Y ahí para terminar, nefro, alteraciones hidroeléctricas y pH. Rápido nomás. Miren chicos, en nefro se hace pH porque el riñón es el más importante regulador del pH. ¿Ya? A pesar de que es el más lento, es el más seguro. Nunca se olviden esta fórmula, por favor. pH 6.1 más logaritmo de riñón sobre pulmón. Así me acuerdo. Riñón sobre pulmón. Porque el riñón maneja el bicarbonato y el pulmón maneja el CO2. ¿Ya? Toda acidosis metabólica se compensa con alcalosis respiratoria y viceversa, ¿no es cierto? Entonces, si baja mi bicarbonato, ¿qué tiene que hacer mi CO2 para compensar? Bajar. Para mantener la ecuación siempre, ¿en qué número? Claro, el logaritmo de esta ecuación, el dividendo sale 20 aproximadamente. O sea, la cosa es mantener ese valor. ¿Para qué? Para que el pH persista en 7.4, que es lo fisiológico. Hasta ahí estamos bien. Esto quisiera que aprendan. Si hay acidosis metabólica, o sea, estoy perdiendo bicarbonatos, el CO2 va a bajar para compensar, pero va a bajar a esta tasa. Esta fórmula han preguntado.
1.5 del bicarbonato más 8 más menos 2. ¿A qué quiero decir? Por cada a ver, ¿cuál es el valor normal del bicarbonato? 24. Para el más 24. Y el CO2, 40. Entonces, de 24 a 40, más o menos, ¿cuánto hay? ¿Cuánto es 40 entre 24? No, es menos de 2. Ahí está. Es 40 entre 24, 1.6. ¿Por qué crees que es 1.5? ¿Te das cuenta? Porque es la relación que guardan ambos valores. ¿Se dan cuenta? O sea, no es memoria. Yo me acuerdo así, 40 entre 24, 1.6. Es 1. Por eso es 1.5 por bicarbonato. Es que es la relación que llevan uno con otro. Y le pones siempre más 8, porque es el rango que se juega, porque no es 40 tal cual, ¿no? Es 40, 45, y el otro es 24, 26, más menos 2. Más 8, más menos 2. Esa es la compensación normal. En cambio, cuando tú quieres hacer la compensación al alta, o sea, si hay alcalosis, quieres retener CO2, no puedes aplicar la misma fórmula. ¿Cuál es mi mnemotecnia? Porque no es tan fácil retener CO2 que botar CO2. Yo puedo botar CO2 a mi gusto, empiezo a hiperventilar y se acabó. Pero a ver, retén CO2 a tu gusto, ¿qué te va a faltar? Oxígeno. Entonces la retención no puede ser al 1.5, es menos. Por eso el factor de conversión es menos. Entonces 0,9 más 9. Ya, entonces acá ya hay, bueno, yo siempre me acuerdo por el 8 acá, le sumo 1 y son iguales, pero ya es más difícil la mnemotecnia acá. ¿Ya? Pero tienes la lógica por la cual no te puedes confundir uno del otro. En cambio, a la inversa, cuando tienes acidosis respiratoria, o sea, estás con mucho CO2, tu riñón va a empezar a aumentar su bicarbonato. ¿Cuál es la realidad? Que es mucho más fácil. Cuando es agudo, el riñón te responde 1 miliequivalente por cada 10. 1 a 10. Es mucho más fácil acá. 1 a 10. Por cada 10 milímetros de CO2 te aumenta 1. Pero cuando es crónica, agarra fuerza el riñón, aumenta sus enzimas, induce su ADN y te da el triple. 3.5 por cada 10. ¿Ya? Igual acá. Cuando hay alcalosis, el riñón pierde CO2, pierde bicarbonato. Pero te pregunto, ¿qué es más fácil para el riñón? ¿Aguantar bicarbonato o orinar bicarbonato? Orinar, pues siempre es más fácil botarlo afuera. Entonces, orinar bicarbonato es más fácil, por eso en la aguda te puede compensar hasta 2 por cada 10. Y en la crónica igual, por 3 lo multiplicas, en este caso no es 6, 5 a 6 por cada 10. ¿Ya? Entonces, más o menos la forma como me acuerdo. Ahora el anion gap, no te olvides. El anion gap se define como la diferencia entre los positivos menos los negativos que no conozco. Entonces mira, en tu cuerpo los positivos son tan iguales que los negativos. Entonces en tu cuerpo tienes sodio, potasio y otros positivos. Y tienes cloro, bicarbonato y otros negativos. Entonces el anion gap se define como aquellos negativos, ¿no es cierto?, que tenemos para nivelar exactamente la cantidad de sodio que hay. O sea, sodio se macha una parte con cloro, una parte con bicarbonato, y ese poquito que queda para compensar el sodio es el anion gap. O sea, lo del potasio no me interesa y los otros tampoco me interesan. ¿Se dan cuenta? O sea, el anion gap es una incógnita, es un área etérea, pero que se asume es lo que le falta para completar la electronegatividad con el sodio, nada más, chicos, por favor, con el sodio. ¿Ya? Cuando tú le pones el potasio ya no estás en el anion gap. ¿Ya? Eso siempre es importante. Consideren sodio. Entonces, el anion gap acá, todo este es el sodio, acá está el cloro, el bicarbonato, y todo esto viene a ser el anion gap hasta completar el sodio. Este es un anion gap elevado, este es un anion gap normal. La única diferencia está en el cloro. Cuando el anion gap es elevado es porque el cloro se ha bajado, y cuando el anion gap es normal, el cloro está aumentado. ¿Ya? Eso sí lo conocemos. No sé bien, más o menos ¿cuánto es el anion gap? Claro, 8 a 12, promedio 10. ¿Ya? ¿Qué nos han preguntado? Las acidosis y alcalosis. Las acidosis más frecuentes, no se olviden, son con anion gap elevado, pregunta examen, acidosis láctica y cetoacidosis, las más importantes. Las acidosis anion gap elevados más frecuentes, la acidosis láctica y cetoacidosis. ¿Cuándo es acidosis láctica? En isquemias, cetoacidosis, en la diabetes.
Seguimos acá. ¿Cuáles son las de acá? Las acidosis por pérdida de bicarbonato. Les dije en la anterior clase cuando hay diarrea. Cualquier problema del duodeno para abajo, pierdo bicarbonato. Se ve en la diarrea. Diarrea, obstrucción intestinal, lo que fuera, acá. Pérdida de bicarbonato, es lo más preguntado. ¿Y cuál es la enfermedad que te da acidosis, pero con el anion gap elevado, ¿no es cierto? Pero no por aumento de ácido, sino por pérdida de excreción de ácido, falla renal crónica. El riñón deja de botar los ácidos y te empiezas a quedar con más ácidos, ¿ya? Muy bien. En cambio, en alcalosis, la más preguntada es los vómitos, porque al vomitar yo boto ácido. Entonces, la causa más preguntada de alcalosis metabólica es vómitos o obstrucción del duodeno para arriba, acá. La otra causa es pérdida renal de hidrógenos. Cuando yo pierdo hidrógenos, no se olviden, ¿se acuerdan qué hacía la aldosterona? Guarda sodio, bota potasio, pero también bota hidrógenos. Entonces, los excesos de mineralocorticoides primarios, o sea, un aumento de aldosterona primaria, te va a dar pérdida renal, alcalosis. ¿Cuál es la pregunta más hecha? Diuréticos. La causa más frecuente de alcalosis por culpa del riñón es diuréticos, porque el agua arrastra los bicarbonatos y hace que se orine más de lo normal. Entonces, si te preguntaran cuál es la causa más frecuente de alcalosis en nefro, diuréticos, ya sea de asa o tiacídicos, que equivalen a los síndromes de Bartter y Gindelman. ¿Ya, chicos? Muy bien. Creo que con eso estamos bien. Ahora vamos con sodio. ¿Qué nos han preguntado en el sodio? Cuando tú tienes sodio, tienes o hipernatremia o hiponatremia, ¿ya? La hipernatremia, no se olviden, es porque aumenta la concentración de sodio respecto del agua. No quiere decir que aumentó el sodio, sino que aumentó la concentración. Entonces tienes pérdida de agua no reemplazada, o sea, pierdes agua libre y te llenas de sodio. La causa más preguntada es sudoración o pérdidas intestinales, ¿ya? Esto. Luego tienes, cuando pierdes agua, ¿no es cierto? Entonces en la célula, ¿no? Es más raro. Esto de acá, cuando tienes exceso de sodio, ingreso de sodio hipertónico y atrogénico, es una causa de hipernatremia, solo por aumento de sodio. ¿Cuál es la más frecuente? Esta de acá, agua no reemplazada, ya sea porque la pierdes sudando, en el intestino, en la orina, ya sea por diabetes insípida o diuresis osmótica, o porque tienes mucha sed, toma mucha agua. En cambio, hiponatremia es cuando tienes mucha agua libre. La principal causa es cuando, depende, tu hiponatremia puede ser, según el volumen. Si tú tienes alguna enfermedad como falla renal, hepática, cirrosis, falla cardíaca, que te está haciendo retener agua, entonces esto va a diluir tu sodio. Esa es una hiponatremia con agua aumentada, con edemas. Si tú tienes una enfermedad en la que no es por retención de agua, sino es simplemente porque tu riñón está perdiendo mucho sodio, pues es falla renal avanzada, polidipsia primaria, y tienes la hiponatremia con osmolaridad elevada, que se debe a que otras sustancias como la glucosa o la osmolaridad están haciendo parecer hiponatremia. Es una clasificación un poco complicada. Solamente les digo que en hipernatremia se acuerdan de pérdida de agua simple, de agua sin minerales, ¿no es cierto? Agua sola. Y en hiponatremia acuérdense de falla cardíaca, cirrosis y nefrótico. ¿Ya, chicos? Entonces miren, esto sí me importa, esta es la clave, esta es la pregunta. Si hay hipernatremia